Está con nosotros Alejandro Rossi, bienvenido, muchas gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias por invitarme, además el primer programa, todo un honor. Sí, la verdad. Sí, para mí sí lo es. La verdad que sí. Bueno, aparte, aguantando acá los nervios de todos de este primer programa. Todo bien. Así que muchas gracias. Alejandro, sos precandidato a intendente por la lista Unidad Ciudadana del Frente Juntos. Tenés una interna que sortear. Así es, tenemos una interna que sortear pronto. Muy pronto. Sí, la campaña es más breve de lo que parece, por lo menos comparada con las que hacíamos hace unos 20 años atrás, que eran eternas. Así que estamos ahí en la recta final, muy contentos, llevando nuestras ideas, que son muchas y que podemos expresar pocas, porque el sector donde nosotros estamos caminando y que el electorado que aspiramos a representar tiene tantas carencias y tantos problemas que la campaña la hacen ellos, casi que solamente prestamos el oído. Estuviste alejado muchos años de la política, después de haber sido funcionario provincial, municipal, diputado. ¿Por qué esta vuelta a la política después de tanto tiempo? No estuve alejado nunca. No, alejado no, pero claro, sin no estuve de cargo, candidato. Claro, no, la última vez que fui candidato fue en el 2007. Claro. Fui candidato a diputado nacional en la lista que encabezaba el ingeniero Bey. Yo iba en el número 2. Fui diputado nacional entre 2007 y 2011. Después ya no volví a ocupar ningún cargo público y me dediqué a mis actividades privadas, pero sí acompañé en toda y en cada uno de los emprendimientos que mi hermano Agustín encaró. Claro. Eso sí, siempre en un lugar protagónico. A mí me parece que la vida pública es una cosa que debe protagonizarse, no es solamente presentarse a elecciones y ocupar un cargo. Yo me he sentido siempre protagonista con él, con el grupo de compañeros que hace muchísimos años que venimos trabajando. Siempre ocupamos el mismo lugar en el universo de ideas, más allá de todos los avatares, siempre nos hemos puesto en el peronismo y siempre nos hemos tratado de poner en posiciones más bien progresistas, por lo menos en los términos que los peronistas entendemos el progresismo. Y hemos transitado así durante 30 y pico de años. Yo lo he acompañado en todo lo que él ha necesitado. Me pareció que cuando Agustín aparece de nuevo a la vida política, porque él fue concejal de Rosario en 1987 cuando tenía 26 años, en aquella famosa interna que hubo en el PJ entre Revilio y Cariñano. Agustín encabezaba la lista de concejales con Gualberto Venecia en Rosario. Luego hubo toda una etapa donde la protagonicé yo, porque fui secretario de Servicios Públicos, secretario de Justicia, fui secretario en la Municipalidad, secretario de Servicios Públicos, secretario de Seguridad, con una exposición más alta de la que yo hubiera deseado. Entonces, de haber sido yo el hermano, pasó a ser él mi hermano. Y luego que él encabeza la lista de diputados nacionales en 2005 y ya sí adquiere un protagonismo nacional, a mí me pareció que lo correcto era acompañarlo en el lugar que me tocara. Lo hice como diputado nacional y después lo acompañé como constructor de su proyecto político durante todos estos años. ¿Cómo llegué acá? Bueno, consecuencia de una cantidad de circunstancias que se dieron en los últimos meses. Nosotros, después del triunfo del 2007, en que Agustín ganó contundentemente las internas contra Alejandra Rodena, él decidió encarar un proyecto nacional y nosotros le dimos continuidad a su trabajo en la provincia. Intentamos proyectar dos candidatos a gobernador, Marcos Clery, el actual diputado nacional, y Leandro Busato, el actual diputado provincial. Por decisión del conjunto y con intervención de Cristina, se decidió participar en un proceso de unidad. Esa unidad no se logró y los compañeros decidieron acompañar a Omar Perotti, pero a su vez en la categoría municipal participar, no solo en Santa Fe, sino en un montón de ciudades. Entre todos fuimos evaluando que yo podía ser un candidato que expresara sus ideas y acá estoy. Decime, entre la cantidad de vueltas por el mundo que viste en estos últimos años, ¿de qué forma impactaron tu manera de ver el mundo, tus pensamientos? Porque esas cosas dejan residuos, ¿no es cierto? O sea, modifican visiones. Bueno, si, vos me conocés, entonces me incomodás. Yo voy a hacer alguna aclaración a lo que te referís. Yo he viajado bastante por el mundo en los últimos años, he viajado bastante por Asia, por África, por toda América, por buena parte de Europa, y creo que aquella frase de Miguel de Unamuno, ¿no? Que el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando, fue corroborada perfectamente. Siempre que voy a cualquier lado, más pobre, más rico, igual que la Argentina, vengo con una mirada benevolente hacia nuestro país. Me parece que está
mucho mejor que muchos y no tan lejos de aquellos que están mucho mejor que nosotros, en todo sentido, cultural, social, infraestructura, trabajo, formación de su gente. Hay enclaves que llaman la atención de la Argentina, pero cuando uno mira a la Argentina fuera de la pobreza, que abarca un tercio de la población, y la mira en el resto de todas sus expresiones, es claramente un país moderno, claramente un país desarrollado, culturalmente, socialmente, estructuralmente. Hay un problema de acumulación de riqueza y un problema de distribución de riqueza que centralmente afecta a un tercio de la población, que resulta inexplicable para nosotros y inexplicable para muchos. Con el bagaje de todo lo aprendido en caminos del país y del exterior, ¿qué le podés ofrecer a la ciudad de Santa Fe? Centralmente, digamos, yo tengo una mirada sobre Santa Fe, tengo una mirada en términos estructurales y una mirada en términos personales, digamos. En términos estructurales, Santa Fe tiene trazado un camino, lo tiene trazado hace muchos años, en todos los planes posibles. Tiene un correcto plan de obras hídricas, tiene un correcto plan de obras públicas, tiene deudas pendientes, pero que por lo menos en términos conceptuales están avanzadas, el corredor transoceánico, la recuperación del puerto, tiene una cantidad de cosas que han sido debatidas largamente. Lo que hay que tratar de hacer, en mi lectura, es un giro en la agenda, sin dejar de esto en un segundo lado como excusa, digamos, pero sí encarar la problemática de la pobreza. Hoy es espantoso lo que está pasando en Santa Fe, espantoso. Hoy, cuando yo te decía al comienzo, como al pasar, la campaña la hacen los ciudadanos, vos sabés que nuestro electorado es un electorado que corresponde a los sectores más desfavorecidos de la ciudad y de la población en general, y cuando uno los recorre, la conversación es sobre el hambre. Entonces no hay manera que uno pueda seriamente pensar en una Santa Fe estratégica si no tiene una mirada humana, condescendiente, complaciente y dispuesta a tender una mano a aquellos que hoy no, que su problema llega a la noche, al mediodía no comieron y a la noche van a ver qué hacen. Y esto es una tragedia que uno puede hablarlo, porque ni siquiera esos sectores te reclaman obras de infraestructura, porque ha pasado a ser un segundo lugar. Entonces no tienen agua, no tienen cloaca, viven en lugares horribles, pero su preocupación es cómo hacen para llegar a la noche, ni siquiera a fin de mes. El problema del empleo, el problema del empleo precario, el problema de la violencia, el problema de las drogas, el problema de la desestructuración de cualquier red de seguridad en serio. Pero todo eso hace que para mí ocupe una mirada central, porque para lo otro están todos. No sé si quiero decir claro, digamos, Germán Abdala decía que en realidad la política es una herramienta que claramente tiene que estar determinada a beneficiar a determinados sectores, porque del resto hay otras herramientas que trascienden a la política. Claramente las organizaciones empresariales, la Bolsa de Comercio, toda una serie tienen un plan que impulsan a Santa Fe hacia algún lado, con mayor o menor éxito, con mayor o menor velocidad, pero de todos estos sectores están abandonados a la buena de Dios. El tema es que muchas de esas soluciones se escapan a un intendente porque están muy atadas también a políticas nacionales que vienen de muchos años hacia atrás. Sí, ahí ya habría que entrar rubro por rubro. Erradicar 1.500 ranchos no escapa a un intendente. No escapa un intendente, porque basta juntarse con el movimiento de los sin techo y te ponen la cifra de lo que sale. Sale 15 millones de pesos. No escapa. ¿Pensando en algún plan de emergencia para atender...? No, yo lo que pienso es en una agenda distinta, digamos, en una agenda que contemple todo esto que estamos hablando, porque claramente la ciudad es traccionada siempre para arriba por los sectores más acomodados, los que generan empleo, los propietarios del capital, los que pueden diversificarse, los que pueden crecer, las organizaciones que pueden tener una mirada estratégica, pero eso no puede ser con una distancia cada vez mayor entre aquellos que no pueden llegar a la esquina. Y punto aparte, especial énfasis merece el tema seguridad. Lo que ha pasado en seguridad en materia de Santa Fe en los últimos 2 años es una catástrofe. Es una catástrofe, literalmente. El gobierno del Frente Progresista y sus aliados locales, digamos, que ahora por razones coyunturales están diferenciados, produjo una catástrofe. Ha destruido cualquier red en serio de operación policial preventiva. La mayoría de los barrios, ya no los barrios marginales, sino barrios enteros están al garete a la buena de Dios. Yo suelo citar un ejemplo porque me parece gráfico, y sobre todo en una campaña electoral. Cuando yo era secretario de Seguridad en 2005, los monos era una facción de la barra brava de Newell's Old Boys. En 12 años pasaron a ser la banda de narcotraficantes más importante de la Argentina. ¿Qué pasó?
¿Y cuál sería tu rol ahí de llegar a ser intendente? Porque muchas veces los intendentes dicen, bueno, esto escapa a mi competencia, es competencia del gobernador, porque bueno... Si yo te dijera mañana, mira, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Yo asumo el 10 de diciembre. El 11 hago una conferencia de prensa. Le cito a todos ustedes y le digo, mire, yo vengo a denunciar públicamente que en el domicilio de tal lado, tal lado, tal lado, tal lado, en el barrio de Santa Rosa de Lima se vende droga. Y voy una hora después con un escrito al fiscal en turno. ¿No empieza a cambiar la agenda? ¿No empieza a cambiar la historia? Digamos, en la medida en que vos asumís una situación de liderazgo y agarrás y en vez de pensar en tu especulación electoral y en tus planes electorales y que lo conveniente es decir que es responsabilidad del gobierno provincial y el gobierno provincial decir que es una cuestión de narcotráfico que compete a la justicia federal, yo agarro y digo, che, escuchame, es un desastre lo que está pasando. Hay un informe del CEDRONAR. El CEDRONAR, que no es un organismo precisamente kirchnerista ni conducido por el compañero Moreno, digamos, habla de que el 15% de los alumnos que concurren a la escuela secundaria en Santa Fe son consumidores habituales de tóxicos. En una escuela de 500 son 75. ¿Sabes cuántas becas paga el gobierno de la provincia de Santa Fe para atender problemas de adicciones? 500, para toda la ciudad. Entonces hay una mirada, como todo esto afecta a los pobres, afecta a los que menos, a los sin voz, a los que menos posibilidad de hacerse ver, y hay una mirada de dejar hacer, dejar hacer, dejar hacer. Todas las políticas sociales tienen un costado estético. Yo comparto absolutamente y creo que la política más social más eficaz que ha hecho el gobierno de José Corral son los jardines de infantes. Pero claramente tiene un costado estético. Los problemas que sufre nuestra población, marginada, pobre, las mujeres, no pueden resolver sus problemas, tienen que hacerse cargo de los suyos. Hay una red social de mujeres que trabajan en la marginación y en la pobreza espectacular en Santa Fe que no tienen una sola voz que las escuche. Alejandro, solo oído que los escuche. Perdón. Disculpe, lo interrumpo. No puedo hablar de esto ahora, ¿eh? No, sí, pues. O sea, usted hágalo tranquilo. Tenemos tiempo. Lo interrumpo un segundito porque nuestra productora tenía para ponchar ahí en pantalla 2 publicaciones suyas de Instagram. Una de una recorrida en Blas Parera, ¿puede ser? Sí, hoy a la tarde. Blas Parera. Sí. Muy bien. ¿Qué vio ahí? Mira, ¿sabes lo que yo noto? Digamos, hay como una suerte de rezo, ¿no? Vos donde vas a hablar, el rezo es que vuelva Cristina. ¿Quieren que vuelva Cristina? No quieren que vuelva Cristina. No, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero la idea es que vuelva alguien que alguna vez nos dio algo. El cariño, el afecto que existe, porque trasciende todas las cosas que nosotros podemos hablar y teorizar sobre la república, la justicia, el orden, la corrupción, trasciende todo. La sensación es que es la única persona que alguna vez algo te dio. Y algo tiene que ver con comida, ¿Eso ¿no? percibe en los barrios? Pero absolutamente, abrumadoramente. A propósito de Cristina, vamos a ver el segundo posteo, Sí. que es una foto muy emblemática que usted subió a su cuenta de Instagram, que es una foto de Cristina con Raúl Alfonsín. Sí. Yo soy de la época de Alfonsín. A mí me hubiera encantado ser alfonsinista en el 83. Sí, lo digo absolutamente. A ver, yo fui compañero de estudio de Adriana Molina. Mi primera compañera de estudio cuando llegué acá, la primera vez que estudié con una compañera, en el segundo año que yo estaba, ella venía de San Luis, yo venía de Vera, fui compañera de ella, crecí con ellos. ¿Y siguen siendo amigos? ¿Se tomaron Sí, un café hace pues no, poco? pero amigos, yo... Los compañeros que me acompañan en la empresa tienen una foto mía con Nicky Cantar, le digo, pero subila, no, dice, no hagamos eso. Esta cosa que hay que... yo tengo un aprecio muy importante por ello y la verdad que para nosotros estábamos en la vereda enfrente y discutíamos sobre que ellos defendían la República y nosotros la justicia social, pero eso no quitaba que tuviéramos una admiración sobre Alfonsín muy importante. Y yo conocí a su hijo, fui diputado nacional con su hijo y tuve una relación muy especial. A mí me parece que son homenajes. Yo no tengo una idea fundacional de la política. Me parece que nadie inventa nada y todo se trata de cómo uno pone énfasis en un lado o énfasis en otro. Yo tengo algunas ideas, las he defendido toda mi vida y trato de ponerlas ahí. Después no. Alejandro, te toca un poco más de cerca el tema del transporte. Sí. Está un poco complicado en la ciudad desde que no hay subsidios en todo el país. ¿Te parece que habría que licitar el servicio? Mira, primero vamos a poner en el justo valor, digamos, subsidios hay. O sea, sí. Del 100% de subsidios que se pagaban en diciembre del año pasado, el gobierno provincial y el gobierno nacional cubren el 75. El 75. 25 pone el gobierno nacional y 50% pone el gobierno provincial. El transporte es un hecho de la economía como cualquier otro, tiene una estructura de costo y ese costo tiene que ser financiado.
O esa plata la pone el Estado o el Estado decide que la pague el usuario. Y licitar o no licitar, yo te digo lo que yo voy a hacer, digamos. Primero tengo acciones en una sola de las empresas que las voy a vender si soy electo intendente y voy a llamar a licitación inmediatamente, porque no hay ningún problema en que eso sea así. El sector está en colapso en todo el país, Sí. y porque tiene una estructura de costo tremendamente elevada que es imposible pensar que la pague el usuario cuando compra un boleto o sube un micro. Pero para mí no es debate en la medida en que se haga en serio. Yo siento que cuando se me quiere hablar, no en este caso, digo, pero cuando mis competidores o algunos quieren hablar de transporte es como para bajarme el precio, digamos. Sí, me parecía importante yo no tengo ningún inconveniente. Que lo puedas explicar y que no tengo puedas ningún hablar. inconveniente porque he trabajado para un montón de empresas de transporte, empresas con desarrollo nacional, con un montón de sedes, he trabajado para un montón de empresas. Yo estoy orgulloso de lo que hice. Digamos, yo he hecho una posición personal y una posición patrimonial con mi trabajo, así que no. Pero puntualmente tengo acciones en la empresa Recreo que las venderé y llamaré a licitación. Perfecto.